Señor. Bueno, voy a hacer una cortita oración, dándole gracias al Señor por este privilegio de poder compartir de su palabra. Gracias, Padre, por este momento maravilloso, Señor. Gracias porque tú eres nuestra roca fuerte, nuestra fortaleza, Jesús. Gracias te doy, Señor. Y te pido, Padre, que esta palabra, Señor, que has dado, Señor, a mi corazón, penetre en los corazones de mis hermanos, al igual que penetró en mi corazón, Señor. Sí, Señor. Te pido, Padre, te pido, Espíritu Santo, que no me escuchen a mí, sino que te escuchen a ti, Jesús. Que no me vean a mí, sino que te vean a ti, Jesús. Eso es lo más importante, Señor. Que sea tu palabra, Señor, la que llegue al corazón. Que ninguna palabra, Señor, de mi carne salga de mi boca, Señor. Sino que toda palabra que hoy salga de mi boca, Señor, sea guiada y ministrada por tu Santo Espíritu. Aleluya. Gracias, Jesús. Sí, Señor. Le damos un aplauso a Jesús. Tú eres grande, Padre poderoso, Señor. Bueno, quiero compartirles lo que Dios primeramente me habló a mí. Y bueno, se los voy a compartir a ustedes, al pueblo de Dios. Amén. Creyente águila. Creyente águila. Cuando Dios me dice, quiero que seas un creyente águila, dije, ay, Señor, ¿qué me estás diciendo? Pero comprendí por qué razón el Señor quería que fuera un creyente águila. Entendí que hay mucho para hacer, hay mucho que conquistar. Los invito a buscar Isaías 40:31. Cuando lo encuentren me dicen un amén. Bueno, gloria a ti, Señor. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gracias, Señor, por tu palabra. Sí, Señor. Ahora, Señor, yo me preguntaba, ¿cómo hago para ser como el águila, Señor? ¿Por qué me comparas con el águila? Entendí que el águila, a la mitad de su vida, llega a los 40 años, su pico se encorva hacia su pecho, sus garras, que son lo que le permite alimentarse, se debilitan y se quiebran, y su plumaje se vuelve muy pesado y le es casi imposible volar. Entonces ahí dije, esa era yo. Cuando Jesús me vino a buscar, estaba muerta, caminando, pero muerta. Jesús vino y me dijo, toma mi mano. El águila tiene que decidir si se deja morir o vuela hacia la montaña más alta y se refugia en la roca. Ahí, en ese momento dije, sí, Señor. Esa fue la primera decisión que tuve que tomar. Tomar la mano de Jesús para que Él me devolviera a la vida, para que me devolviera la vida que había perdido. En la mitad de mi vida me encontraba destrozada, desolada y muerta. Y tenía solo una decisión para tomar, y esa decisión era tomar la mano de Jesús. Amén. Sé que no lo elegí yo, sino que lo eligió Él, porque Él me eligió. Pero yo tomé la decisión de tomar su mano y volar a la montaña más alta y refugiarme en esa roca. Luego de que el águila llega a la montaña más alta y se refugia en la roca, viene un largo proceso de renovación. Ahí también nos encontramos nosotros, en ese proceso de renovación. Porque cuando llegamos a Cristo tenemos muchas cosas que dejar. Cargamos con la mochila del pasado, con la mochila del dolor, con todas las circunstancias que hemos vivido. Quizás para mí era empezar a dejar mi vieja vida, mis recuerdos, las cosas que me habían lastimado. Quizás para los que se criaron creyendo en el Señor desde un principio sea
cambiar las cosas que no están bien, o no renunciar a esos sueños, sino no quedarse esperando en la realidad que tienen, sino buscar la realidad que Dios quiere que tengamos. Amén, hermanos. Amén. Bueno, yo pensaba cómo Dios me comparó con el águila, ¿no? Y ese es tan real, porque ella empieza a darse el pico contra la roca hasta que su pico se lo saca, se lo arranca. Eso causa un dolor. Y pensaba en que cuando nosotros tenemos que dejar las cosas del mundo, los que estábamos en el mundo, también nos causa un dolor, porque muchas veces tenemos que renunciar a cosas que realmente nos gustaba hacer, pero ya no podemos hacer porque sabemos que Dios es más importante que nada en el mundo para nosotros y empezamos a cambiar. Luego pensaba también que era todo lo que salía de nuestra boca, ¿no? Que el pico era todo aquellas palabras de muerte que salían de nuestra boca, que ahora se han tornado en palabras de vida. Esa sería la primer transformación. Luego, las uñas. Perdemos las uñas. Tenemos que empezar a dejar todo eso malo. Después el plumaje, cuando empieza a renovar sus plumas y empiezan a salir esas plumas nuevas. Y pienso que cuando comenzamos a pasar por ese periodo de restauración que Dios nos hace pasar, que es necesario, porque si no sería imposible que aprendiéramos, si no pasamos por el periodo de restauración, en el cual Dios nos enseña, nos muestra y se glorifica su presencia en nosotros. Pensaba en cuánto he pasado para que hoy esté aquí parada, pudiendo dar de su palabra, el testimonio de lo que Dios ha hecho en mí, a otros. Pensaba en cuando recorría el hospital, en lo que había pasado con mi hija, que eso me había ayudado hoy a poder darle una palabra de aliento a una madre que está pasando dificultades con una hija en un hospital. Pensaba en que con casi 40 años Jesús me encontró muerta y tomé la decisión de tomar su mano y volver a vivir. Y eso me sorprendió grandemente porque, pensé que con 40 años casi ya mi vida estaba entregada, que ya no iba a poder volver a tener una familia, que ya no iba a volver a tener una casa. Y eso eran mentiras del enemigo, porque claro que sí, claro que puedo volver a tener una casa, claro que voy a tener una familia, porque es promesa del Señor, porque Dios me lo ha prometido. Y bueno, la verdad que me sorprendió muchísimo esta palabra que Dios me dio, y espero que también los sorprenda a ustedes y les sea de bendición. Ahora los invito a buscar a Isaías 55:9. Si no lo tienen acá, yo igual se los voy a leer. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Cuán grande es el pensamiento de Dios para con nosotros, ¿no? Nosotros pensamos a veces que podemos llegar a una altura, pero esa altura que nosotros pensamos no es nada para la altura que Dios tiene para nuestras vidas. Y bueno, yo hoy quiero decirte, ¿estás listo para ser un creyente águila? ¿Estás listo para volar hacia la tormenta y enfrentarla como lo hace el águila? Porque el águila, cuando viene la tormenta, no se asusta. No, para nada. El águila va hacia la tormenta, enfrenta la tormenta y sube, porque lo que hace la tormenta es hacer que el águila se impulse y sobrevuele por encima de la tormenta. O sea, que las circunstancias de nuestra vida o la tormenta que podamos estar pasando no nos impida tener esa fortaleza que Dios nos da, sino que podamos volar por encima de la tormenta, como lo hace el águila. Amén. Y eso mismo es lo que Dios quiere de nosotros, que Amén. Nosotros seamos creyentes águilas, que
vuelemos por encima de la tormenta porque estamos firmes en Él, porque Él está con nosotros. Y mientras Él esté con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Entonces usemos todo eso que el Señor nos ha dado, la fortaleza, la guía, todo eso que el Señor nos ha dado para volar por encima de la tormenta y ser un creyente águila, ser esa persona que el Señor quiere que seamos, que volemos sobre la tormenta, que confiemos en su palabra, que confiemos en las promesas que Él nos ha dado, porque serán cumplidas en su santo nombre. Te doy gracias, Jesús. Y bueno, esto es lo que les quería compartir. Es cortito, pero bueno.